Bien, entonces, entrando al nuevo capítulo de temperatura y calor, vamos a ver un poquito de teoría, un poquito más. Tendremos que comenzar a entender qué es equilibrio térmico, ¿no? Entonces, aquí nos dice que dos objetos están en equilibrio térmico mutuo, ¿no? Para dos objetos, si es que no intercambian energía cuando están en contacto térmico. Bien, esto ya, según el ingeniero de los hechos gráficos y demás, dos objetos siempre tendrán su propia temperatura, ¿no? ¿Pero qué es temperatura? Bueno, aquí está, ¿no? La temperatura es la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros objetos, es decir, si ambos objetos no intercambian energía de calor. Esa es la temperatura, nos ayuda a ver si dos objetos tienen la misma cantidad, bueno, de temperatura, ¿no? En realidad es, bueno, vamos a utilizar escalas de temperatura y demás, pero pues nos va a ayudar para determinar si dos objetos están en equilibrio térmico, es decir, que no intercambian energía de calor entre sí. Mira, aquí nos dice, ¿no? Dos objetos están en equilibrio térmico mutuo si es que están a la misma temperatura, ¿no? Entonces, utilizamos la temperatura para medir temperatura, pero pues es una cantidad que nos ayuda a ver si es que no se va a intercambiar energía de calor. Bien, en unidades del sistema internacional, la temperatura absoluta es el Kelvin, es decir, no hay nada más abajo que el Kelvin, y que se define como 1 sobre 273,16 de la diferencia entre cero absoluto y la temperatura del punto triple del agua. Bueno, esto ya es un poquito más de teoría de grados de escalas de temperatura, pero bueno, para ir convirtiendo entre temperaturas y demás, podemos utilizar estas relaciones, que nos dice que grados centígrados es lo mismo que Kelvin, pero menos 273,15. Después, grados Fahrenheit también podemos manejar. Esto es lo mismo que 9 veces grados Kelvin menos 273,15 sobre 5 más 32. Después, también para transformar de Fahrenheit a Kelvin, bueno, esto simplemente es un despeje de esto, despejándolo a esto, ¿no? Miren, esto lo mando a restar, esto lo mando a multiplicar, esto lo mando a dividir y esto lo mando a sumar y vamos a llegar a esto, que grados Kelvin es lo mismo que 5 por grados Fahrenheit, ta, ta, ta. Entonces, conociendo grados Fahrenheit, podemos llegar a grados Kelvin. Con 100 grados Kelvin podemos llegar a grados Fahrenheit y con 100 grados Kelvin podemos llegar a grados centígrados. Bien, también hay una escala de temperatura que no se utiliza mucho, es el Rankine, pero bueno, no es una escala de temperatura que se utiliza ya en estos ejercicios que vamos a ir viendo, ¿no? Ya es una que prácticamente no se utiliza en la vida. Entonces, son las que más se utilizan. Después, ya una de las aplicaciones para esto son la dilatación y contracción de objetos. Entonces, ¿qué tal si tenemos un objeto lineal? ¿No? A veces voy a dibujar aquí. ¿Qué tal si tenemos un objeto lineal? Entonces, si este objeto lineal está a una determinada temperatura inicial, digamos, no sé, 20 grados, y se le incrementa su temperatura em, a una temperatura final, digamos, de, no sé, ¿qué tal si esto es 60? La final que sea, bueno, 120, digamos, ¿no? 120 grados centígrados. Bien, entonces este objeto, por este incremento de temperatura, cualquier objeto, por este incremento de temperatura se va a expandir, va a tender a expandirse. Bien, entonces eso se llama dilatación y va a suceder contracción si es que la temperatura disminuye, digamos, de 60 a 0 grados centígrados, ¿no? Se va a contraer bastante. Eso es en una dimensión, o sea, para objetos lineales. Después, para objetos de área también, para objetos superficiales. Si a este objeto superficial nosotros le aumentamos su temperatura, pues se va a expandir, ¿no es cierto? Y si le disminuimos la temperatura, o sea, bueno, sí, le disminuimos la temperatura, se va a contraer. Bien, y aquí para objetos volumétricos también pasa eso, ¿no? ¿Qué tal si tenemos un cubo de, no sé, lo que sea, ¿no? Un cubo de algo metálico, bueno, un aluminio, digamos, ¿no? Un cubo netamente de aluminio. Si a esto lo incrementamos su temperatura, pues este cubo va a aumentar su volumen. ¿No es cierto? Entonces, a eso se refieren esto de dilatación y contracción. Todo está en base a la temperatura, a las dimensiones de ya sea longitud, área o volumen, y a este coeficiente de dilatación lineal. Este es el alfa que se llama coeficiente de dilatación lineal. Bien, esta parte tal vez no lo hayan hecho con el INGE o tal vez sí lo hayan hecho, entonces aquí, por si acaso, pausa el video. Bien, entonces, como si han avanzado, estas son las fórmulas que se utilizan. De esta fórmula se puede deducir esta otra fórmula más. ¿Qué tal si tenemos, no, una longitud inicial de un alambre, digamos, no un cable de un determinado material y nosotros le aumentamos su temperatura? Entonces esto se va a expandir, ¿no? Su longitud final va a ser más largo, digamos, pues a una determinada variación de temperatura. Bien, entonces, ¿cómo se determina la longitud final? Pues de esto, ¿no? De esta simple fórmula, pues despejamos otras más. Nos dice que la variación de longitud, es decir, longitud final menos longitud inicial, es lo mismo que el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de temperatura, pero la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Mira, entonces de aquí realizando esto lo mando a sumar,
factorizo y vamos a tener que la longitud final había sido longitud inicial multiplicado por uno más coeficiente de dilatación lineal por temperatura final menos temperatura inicial. Bien, estas fórmulas pues, se pueden deducir nomás. Ahí está la deducción de una fórmula. Con el área también se puede hacer eso, con el volumen también se puede hacer. Después, una observación interesante. Para cuando hablamos de dilatación y contracción de volumen, pues esta parte de 3 alfa, también en algunas tablas ya no le ponen 3 alfa, directamente le ponen una cantidad beta. Esta beta es el coeficiente, a ver, vamos a dibujarlo mejor. Este beta es el coeficiente de dilatación volumétrico y después tres veces el coeficiente de dilatación, de dilatación lineal. Entonces, tal vez podríamos ver algunos ejercicios. Vamos a ver uno, bueno, y algunos, bueno, depende del material, existen sus coeficientes de expansión, ¿no? Coeficientes de dilatación, expansión, estos coeficientes alfa, y también existen coeficientes de expansión volumétrica, ese beta que les decía. Bien, entonces digamos para el aluminio su coeficiente alfa es 24 por 10 a la menos 6 y sus unidades pueden ser grado centígrado a la menos uno o también grado Kelvin a la menos uno. ¿Por qué no interesa esto? Ya que pues grado centígrado no es lo mismo que grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué interesa eso? Sucede que pues, miren ustedes aquí en la relación entre grados centígrados y grados Kelvin, no existe ningún factor que vaya a, bueno, en ninguno de estos dos términos, simplemente existe una diferencia entre estos. Es decir, la diferencia entre grados Kelvin y grados centígrados es 273,15 unidades. No, no existe un factor así, un factor que modifique ambos, simplemente hay una diferencia entre los dos. Esta cantidad es la diferencia. Entonces, pues como ocurre eso y demás, podríamos hacer un ejemplo. A ver, un momento, hasta aquí puedo subir. Bien, entonces, como si han avanzado esto de dilatación, estábamos haciendo un pequeño ejemplo, no es un ejercicio en realidad. Teníamos un alambre de longitud inicial de 30 centímetros, esto que es aluminio, un alambre de aluminio de 30 centímetros de longitud inicial, temperatura inicial de 14 grados centígrados, longitud inicial 30 centímetros, temperatura final de 50 grados centígrados. Yo quiero saber la longitud final del alambre, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ver la variación en temperatura. La variación en temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Y pues en grados centígrados va a ser 50 menos 14, eso es 36 grados centígrados. Pero ahora estamos viendo qué pasa si lo llevamos a grados Kelvin. Ven ustedes, 14 grados centígrados en grados Kelvin es 287,15 grados Kelvin. Y 50 grados centígrados en grados Kelvin es 323,15 grados Kelvin. Entonces, estas serían las temperaturas en grados Kelvin. Hemos utilizado esta relación de acá. De aquí hemos despejado el Kelvin, es lo mismo que grados centígrados más 273,15. Bien, entonces, listo, eso no hemos hecho. En grados Kelvin hemos hecho la diferencia, pero ahora en grados Kelvin. La variación de temperatura en grados Kelvin va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Hemos hecho la diferencia, igual sale 36 grados Kelvin. Entonces, hasta aquí estamos. Hemos visto que la diferencia, perdón, la variación de temperatura en grados centígrados y en grados Kelvin sale lo mismo, 36, solamente cambia su unidad. Bien, entonces es por eso que el coeficiente de dilatación lineal, miren ustedes, coeficiente de dilatación lineal, puede ser en grados centígrados a la menos uno, o también puede ser en grado Kelvin a la menos uno, ya que pues no interesa. La cuestión es que miren ustedes, aquí el alfa puede ser en grados centígrado a la menos uno, es decir, el alfa puede estar en uno sobre grados centígrado, o también puede estar en uno sobre grados Kelvin. La cuestión es que aquí es esta variación de temperatura. Con esto se va a simplificar. No es tanto, y como la variación de temperatura no interesa en qué unidad se esté, ya sea en grados centígrados o grados Kelvin, no interesa, pero ven ustedes porque la variación siempre sale 36. Entonces no interesa en qué unidad se esté la variación de temperatura, ya sea grados centígrados o grados Kelvin. Como esto no interesa, pues las unidades del alfa tampoco van a interesar. Puede estar en uno sobre grados centígrado o también puede estar en uno sobre grados Kelvin. Bien, entonces por eso que estas unidades pues, se pueden dar para el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, eso no es eso. Ahora, pues aquí podemos poner 14, ¿no? Aquí, 14. Bien, entonces ya tenemos la variación de temperatura. Terminaremos este ejercicio cortito, ¿no? Es un ejercicio para ver nomás. Después, como es aluminio, su coeficiente de expansión lineal es 24 por 10 al menos 6. Entonces, aquí va a ser, vamos a utilizar otro color. La longitud final, aquí arriba lo vemos, ¿ya? La longitud final no es un ejercicio en realidad, simplemente son como unas observaciones, ¿no? La longitud final va a ser, podemos utilizar esta fórmula o podemos utilizar esta fórmula, cualquiera de los dos. Entonces, la longitud, esto utilizaremos. La longitud final va a ser longitud inicial, 30 centímetros. A ver, en unidades del sistema internacional va a ser 0,3 metros, multiplicado por uno más el alfa. El alfa para el aluminio es 24 por 10 a la menos 6. Entonces, más alfa, que es 24 por 10 a la menos 6. Sus unidades no interesa. Bueno, le podemos poner 1 sobre grados Kelvin, digamos, ¿no? Sus unidades de eso. Multiplicado por
Temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la variación de temperatura, ¿no? Variación de temperatura es 36. Y aquí, como le hemos puesto grados Kelvin, pues grados Kelvin también le pondremos aquí, ¿no? Para que este Kelvin con este Kelvin se simplifique. Si hubiésemos puesto aquí grados centígrados, pues aquí le hubiese puesto también grados centígrados, ¿no? Porque la variación al final, la variación es la misma. Bien, entonces, por eso le hemos puesto grados Kelvin. Después, este Kelvin con este Kelvin se va a ir. Multiplico esto por 36, le sumo uno y le multiplico a esto. Finalmente, metiendo esos datos a la calculadora, la longitud final de ese alambre de 30 centímetros, debido a esa variación de temperatura, no creo que varíe mucho. Va a ser 0,3 por 1 más 24 por 10 a la menos 6 por 36. ¿Listo? Esto dice que da, bueno, casi no ha variado nada. Esto es 0,3002. Bueno, le pondremos 3 ahí para que se note un poco mejor redondeando y demás, ¿no? 3. Miren ustedes entonces, debido a esta variación de temperatura de 14 a 50 grados centígrados, la longitud final del alambre es, bueno, estos son en metros. Llevando a centímetros, esto va a ser 3,003, no, perdón, 30, ¿no? 30,03 centímetros. Entonces ha subido, bueno, alguito, ¿no? Ha incrementado en algo su longitud. Era de 30 centímetros, ha subido a 30,03 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, para ese tipo de cosas sirven estos cálculos, ¿no? Si hubiésemos tenido un área, pues le multiplicamos por 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Si tenemos volumen, pues 3 veces. Pero usualmente cuando es volumen, pues ya este 3 veces alfa nos da como un valor beta. Es decir, este 3 veces alfa, en vez de poner 3 veces alfa, le ponen beta. Y esto es el coeficiente de dilatación volumétrico. Y ese coeficiente de dilatación está también en tablas. Miren ustedes, aquí está. Para distintos materiales, el coeficiente de dilatación volumétrica beta tiene, ¿no? Hay acetona, alcohol etílico, besaleno, son para líquidos, ¿no? Mercurio, trementina, el aire, también el helio tiene sus coeficientes de dilatación volumétrica. Pero pues si quisiesen siempre para aluminio, siempre, entonces multiplican este alfa por 3 si es que es un volumen de aluminio, digamos. Entonces pues van a tener 3 veces ese alfa. Entonces, bueno, así se utilizan estas fórmulas y pues tengo aquí varios ejercicios sueltos, si es que quieren los podemos revisar, ¿no? Entonces... bueno, también prácticas sobre esto ya voy a sacar entre hoy día y mañana. Va a ser una práctica cortita, unos 5 ejercicios, considerando también los últimos ejercicios que han hecho con el Inge, ¿no? Seguro ya han entrado a calor latente de fusión, calor específico y estos temas. Bien, entonces hasta ahí tal vez tuviesen alguna duda de este pequeño ejercicio, entonces de aquí paso al video. Como aplicación de esto de calor latente, perdón, de calor, dilatación y contracción, pues existen varios ejercicios, como por ejemplo este, nos dice, dentro de la pared de una casa, una sección de tubería de agua caliente. ¿No es cierto? Hay tuberías de agua caliente, ¿no? En las casas, en todas las instalaciones ahora. Bueno, no, no todas, pero la mayoría ya quiere agua caliente. Entonces, en forma de L. Entonces, tiene una tubería así. Tiene una distancia desde aquí hasta aquí H. Una longitud desde aquí hasta aquí, una longitud L. Consiste en tres partes. Una pieza recta horizontal, H, de una longitud de 28 centímetros. Un codo, ahí está un codo, debe ser un codo flexible. Se utilizan codos flexibles para tuberías que transportan agua caliente. Una pieza vertical, ahí está, de longitud L de 134 centímetros y un trabe y un castillo, ¿no? Aquí tiene un trabe y un castillo que mantienen fijos a los extremos de esta sección de la tubería de cobre. Bien, encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento del codo, ¿no es cierto? Este codo dice que se va a desplazar, ¿pero por qué? Cuando hay flujo de agua que eleva la temperatura de la tubería de 18 grados centígrados, bien, entonces digamos que no hay flujo de agua, ¿no? Esta tubería está vacío. Entonces, cuando comienza y vacío así está a una temperatura inicial de 18 grados centígrados, pero comienza a fluir agua caliente. Entonces, esta tubería va a subir su temperatura hasta 46,5 grados centígrados. Entonces, esta tubería pues se va a dilatar, ¿no? Se va a expandir y este codo ya no va a estar en esa posición, va a moverse. Entonces nos dice, encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento del codo. ¿Qué magnitud se va a mover? ¿Cuál va a ser su longitud, la distancia que se va a mover y en qué dirección se va a mover el codo? Entonces, eso es lo que nos pide este ejercicio. Ya que está la solución, es cortito. Bien, entonces lo primero es identificar la variación de temperatura. Entonces la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Eso va a ser 46,5 menos 18. Eso da 28,5 grados centígrados. Esa es la variación de temperatura. Después, bueno, estas tuberías son dice que son em, dentro de una pared, una tubería de agua caliente, por lo consiste en una longitud, una pieza vertical, una trave. Bueno, no nos dice de qué materiales, ¿no? Una longitud, un trave, un castillo. Por aquí creo que decía tuberías de cobre. Mm,
Traen Castillos. Aquí está, ¿no? Esta sección de tubería de cobre. Bien, entonces, como la tubería es de cobre, pues podemos buscar en tablas cuál será el coeficiente de dilatación lineal para el cobre. Aquí está, miren, coeficiente de dilatación lineal, el alfa que necesitamos para el cobre había sido 17 por 10 a la menos 6. Bien, sus unidades, como estamos trabajando la variación de temperatura en grados centígrados, pues sus unidades lo consideramos en grados centígrados a la menos 1 para el alfa. Bien, entonces ahí está, grado centígrado a la menos 1 para el alfa, 17 por 10 a la menos 6. Después, temperatura inicial, temperatura final, ahí está, hemos hecho la versión de temperatura. Y listo, eso no va a ser, ahora el delta L. El delta L va a ser lo mismo que aquí está, fórmulas. La variación de longitud, el alfa, multiplicado por la longitud inicial, por la variación de temperatura. Eso es para cantidades lineales, ¿no? Entonces, aquí el alfa va a ser alfa, perdón, el delta L va a ser alfa por longitud inicial por variación de temperatura. La longitud inicial estamos trabajando en unidades de longitud. La variación en temperatura es en grados centígrados, aquí está. Y el coeficiente alfa estamos trabajando como grado centígrado a la menos 1, es decir, 1 sobre grado centígrado. Miren ustedes que aquí el grado centígrado con el grado centígrado se simplifica y finalmente me quedan unidades de longitud. Bien, entonces vamos analizando esta tubería uno por uno. Aquí estoy analizando para la vertical y para la horizontal. Miren, la tubería vertical va a tener una determinada variación de longitud, una delta L, y la tubería horizontal va a tener una determinada también variación de longitud, un delta H. Y listo, hay que calcular cada uno de estos, y miren ustedes, se nos va a formar un triángulo rectángulo. Vamos a tener un delta L, un delta H, ahí está, un delta L, un delta H, y se nos forma un triángulo rectángulo. El codo, su posición inicial estaba aquí, y su posición final va a estar aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se forma un triángulo rectángulo trabajando así con cantidades pequeñas, ¿no? Porque miren ustedes, las variaciones de longitud, bueno, como el ejercicio que habíamos hecho aquí, ¿no? Variaciones de longitud y demás, son cantidades pequeñas. Entonces, por eso podemos asimilar esto, este desplazamiento como si fuese un codo, no, perdón, o sea, como si se formase un triángulo rectángulo. Bien, entonces aquí podemos determinar el delta L y el delta H aplicando esta fórmula. Alfa por longitud inicial por variación de temperatura. Entonces, para la tubería vertical, la longitud inicial dice que es 134 centímetros. Y para la tubería horizontal, la longitud inicial dice que es 28 centímetros. Luego lo demás para ambos es lo mismo. El alfa, como es la misma, como ambos son cobre, pues el alfa va a ser 17 por 10 a la menos 6. Aquí también el mismo alfa, ya ni siquiera lo he anotado. Después la variación de temperatura es 28,5. Aquí también 28,5. Entonces, la variación delta L para la tubería vertical había sido 0. Bueno, aquí están todos los datos, ¿no? Entonces metemos a la calculadora y les va a dar 0,0649 centímetros. ¿Y por qué aquí queda centímetros? Porque miren, la longitud inicial lo hemos metido también en centímetros. Entonces, como centímetro ya no hay más unidades, pues el resultado igual me va a botar en centímetros. Aquí lo mismo. La variación de la longitud de la tubería horizontal había sido 0,01357 centímetros. Listo, entonces conociendo estas variaciones, se nos forma un triángulo rectángulo, donde yo quiero saber qué tanto se ha desplazado el codo desde su posición inicial hasta su posición final. Quiero saber esta distancia que se ha desplazado. Y esta distancia es pues la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Ahí está la distancia, es la hipotenusa, pues aplicamos teorema de Pitágoras. Esto conozco, ¿no es cierto? Ahí está este valor y ese valor. Lo meto a la calculadora y la distancia que se había recorrido el codo es 0,663 milímetros. Bueno, de seguro metiendo esto y esto a la calculadora, no les va a dar esto. Seguramente les va a dar en centímetros. Es decir, a ver, vamos a ver. Podemos hacer la prueba incluso. Vamos a meter a la calculadora. Es la raíz cuadrada de 0,0649 al cuadrado más 0,01357 también al cuadrado. El resultado de esto es, en centímetros, es 0,0633. Bueno, 663 centímetros. Bien, este es el resultado en centímetros, pero llevando a milímetros, pues es 0,663 milímetros. Esa es la distancia que he recorrido, ¿no? Ni siquiera un milímetro. O sea, este codo, pues de aquí, de la figura, ha recorrido alguito por la variación de temperatura, pero ni siquiera ha recorrido un milímetro. Es un poquito, ¿no? Es por eso también que podemos asimilar como un triángulo rectángulo y demás. Ha recorrido un poquito nomás. Bien, entonces, esa sería la distancia que ha recorrido el codo y es lo que nos pide el ejercicio. Miren, encuentre la magnitud del desplazamiento, ¿no? Entonces, la magnitud del desplazamiento del codo es 0,663 milímetros. ¿Y en qué dirección? Pues esta dirección va a ser el ángulo tita, ¿no? El ángulo tita es la dirección para el desplazamiento del codo. Entonces, este ángulo tita igual, podría utilizar tangente. Tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente.
cateto opuesto sobre cateto adyacente, sacando arco tangente, voy a hallar que el ángulo θ había sido 78,2 grados. Entonces, el codo desde su posición inicial, con una dirección de 78,2 grados y una magnitud de 0,663 milímetros, se va a mover en esa dirección y en esa magnitud a su nueva posición final. Eso sería la nueva posición final del codo y esos son los datos que nos dan, perdón, las incógnitas que nos da el problema. Entonces, este mismo ejercicio va a estar en su práctica, van a tener que, si quieren hacerlo, o bueno, analizarlo y resolverlo, ¿no? Entonces, esto sería la solución a este primer ejercicio. Entonces, hasta aquí, pausa. Bien, siguiendo con los ejercicios de dilatación y contracción, vamos a ver un segundo ejercicio para esta clase. Nos dice, en un día en que la temperatura es 20 grados centígrados, ya, un sendero de concreto, ¿no es cierto? Tenemos un sendero de concreto, dice, se vierte en tal forma de que los extremos del sendero son incapaces de moverse, es decir, de este sendero, sus extremos podrían ser aceras, digamos, ¿no? Estén bien empotrados, o sea, no se puedan mover, o sea, no se pueda contraer ni dilatar, o sea, están súper agarrados, ¿no? Están súper rígidos, incapaces de moverse. Entonces, este concreto tiene un módulo de Young, esto lo habíamos visto en el primer capítulo, de 7 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Y la resistencia a la compresión como 2 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Bien, esta es una resistencia a la compresión, es un esfuerzo máximo que puede eh, admitir este concreto. El inciso A nos dice, ¿cuál es el esfuerzo en el cemento en un día caliente de 50 grados centígrados? Es decir, de la temperatura inicial, que es 20 grados centígrados, en un día caliente va a variar hasta 50 grados centígrados. Entonces, como este concreto, miren, la variación de temperatura, es lo primero que podemos ver, es de 30 grados centígrados. La variación de temperatura está incrementando, ¿no es cierto? Es positivo. Entonces, este concreto, como la temperatura está incrementando, pues debería expandirse, ¿no es cierto? Este concreto debería dilatarse, debería hacerse más grande. Así, digamos, ¿no? Debería hacerse largo. Pero como sus extremos están súper agarrados, entonces pues no se va a poder expandir. Entonces, como resultado de eso, va a estar ocurriendo un esfuerzo interno ahí dentro del concreto. Va a haber esfuerzos internos. Bien, entonces nos está pidiendo cuál es el esfuerzo interno dentro del concreto. Bueno, dentro del cemento. Entonces, pues para resolver esto podríamos ver bueno, podemos hacer estos pasos. Recordaremos, esfuerzo es lo mismo que fuerza sobre área, pero también la variación de longitud, esto lo habíamos visto en el primer capítulo, la variación de longitud, esto lo podemos asumir como una longitud L, digamos, ¿no? La variación de longitud es lo mismo que fuerza por longitud inicial sobre módulo elástico o módulo de Young, multiplicado por el área de la sección transversal. Después, pero fuerza sobre área, después esfuerzo. Entonces ahí está, fuerza sobre área es esfuerzo, entonces la variación de longitud es esfuerzo por longitud inicial sobre el módulo de Young. Después, eso es como un apartado. De aquí podemos despejar el esfuerzo incluso, ¿no? Ahí está despejado. Bien, eso como una parte, un recuerdo del capítulo 1, pero de algo nos tiene que servir. Después, volviendo al tema de hoy, la variación mm, de longitud gracias a la dilatación. Esto es, pues, la variación de longitud va a ser el coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por variación de temperatura. Miren ustedes, aquí tenemos una superficie, ¿no? Pero como esta superficie es uniforme y demás, no varía, pues podemos asumirlo como una longitud. Este asfalto va a tener una longitud L. ¿Está bien? Entonces una longitud L inicial, digamos. Entonces lo estamos asumiendo como si fuese una longitud nomás, porque pues como es uniforme y demás, se puede hacer eso. Bien, entonces la variación de longitud va a ser lo mismo que alfa por longitud inicial por delta t. Después de aquí podemos poner, mm, bueno, aquí podemos ver la variación de longitud es esto. Pero aquí hemos puesto el esfuerzo, miren ustedes, el esfuerzo en función a la variación de longitud. ¿No es cierto? Entonces, reemplazando aquí la variación de longitud en esta ecuación de acá, vamos a llegar a tener esto. El esfuerzo había sido igual a módulo de Young por alfa. Longitud inicial con longitud inicial se van a cancelar. Bueno, simplificar y después multiplicado por la variación de temperatura. Y miren ustedes, todo esto de aquí que hemos hecho, esto más y este de aquí, es una deducción de una fórmula. De esta fórmula, el esfuerzo en función a la variación de temperatura, en función al coeficiente de dilatación lineal y en función al módulo de Young. Y miren ustedes, ya hemos hecho la deducción de esa fórmula, todo eso viene desde aquí. Bien, entonces también se puede utilizar otros métodos, ¿no? Que existen varios métodos bueno, este específicamente se ve más a detalle en la materia de resistencia de materiales. Entonces, pues hay varios métodos, método de la rigidez, flexibilidad y también este método que es utilizando estas ecuaciones. ¿No? Entonces, ahí está, tenemos el esfuerzo. Ya hemos hecho la deducción de la fórmula, simplemente queda reemplazar datos. El módulo de Young aquí nos dice que es
7 por 10 a la 9. Entonces ahí está 7 por 10 a la 9. Después son unidades del sistema internacional, ¿no? Así siempre conviene. Después aquí podemos trabajar en centígrados o en Kelvin. Igual habíamos visto que se va a simplificar. Coeficiente de dilatación alfa para el cemento, ¿cuánto es? Coeficiente de dilatación alfa para el cemento concreto. Aquí está. Es 12 por 10 a la menos 6. Entonces ahí, en vez de alfa, ponemos 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Variación de temperatura es 30 grados centígrados, entonces ahí 30 grados centígrados. Grados centígrados con grados centígrados se va a ir y finalmente va a quedar unidades de Newton sobre metro cuadrado. Y eso es pues el esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí está. Multiplicamos esto por esto, nos va a quedar 0.00252 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. Realizando una, o bueno, otra forma de escribir este número es así. Esfuerzo es 25,2 por 10 a la 5 Newton metro cuadrado. Bien, entonces, esto sería el esfuerzo al que está sometido este concreto, ¿no? Gracias a que, como no se puede expandir, necesito como no se puede expandir, pues va a estar sometido a un esfuerzo. Bien, entonces, el esfuerzo al que está sometido este concreto es 25,2 por 10 a la 5 Newton sobre metro cuadrado. Bien, ahora el inciso B nos dice, el concreto se va a fracturar, ¿no es cierto? Porque, claro, pues todos los materiales a mayor esfuerzo tienen más tensión dentro del material. Entonces, pues a mayor esfuerzo, grandes tensiones. Digamos, si ustedes tienen, no sé, un pedazo de plastaformo y ustedes con sus manos lo agarran de ambos lados, y lo jalan. Bien, entonces están dándole esfuerzos internos al plataforma y a mayor esfuerzo, a mayor fuerza que ustedes hagan, pues el plataforma se va a romper, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será el esfuerzo máximo que puede resistir un material? Aquí nos dice que el concreto tiene una resistencia a la compresión de 2 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Es decir, ese sería el esfuerzo el esfuerzo máximo que puede soportar el concreto, es decir, 2 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Ahí está. El esfuerzo máximo que puede resistir el concreto es 2 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Pero según el ejercicio, el esfuerzo al que está sometido el concreto es 25,2 por 10 a la 5. Entonces, como 25,2 por 10 a la 5 es mucho menor que 2 por 10 a la 9, o sea, este es el máximo, pero al que está sometido el concreto en este ejercicio es 25,2 por 10 a la 5, es decir, 0,00252 por 10 a la 9, ¿no? Como esta cantidad es el esfuerzo al que está sometido el concreto, es menor al esfuerzo máximo, pues no pasa nada. Como no pasa el esfuerzo máximo, no se va a fracturar. ¿No es cierto? Entonces, no se fractura. Eso sería la respuesta al inciso B de este ejercicio. Miren ustedes, aquí lo más importante era la reducción de esta fórmula, ¿no? Y de hecho hay más análisis que se pueden hacer sobre esto. Aquí la longitud que se va a expandir va a ser lo mismo que la longitud que se va a contraer, ¿no es cierto? Porque no se va a expandir ni se va a contraer, entonces pues, se pueden hacer varios análisis con este tipo de ejercicios, pero pues uno de esos es este. Entonces, hasta aquí sería este ejercicio. Entonces, si es que tienen dudas o preguntas,